Un cordial saludo. El día de hoy estaremos hablando sobre los conflictos, la forma de abordarlos y el importante rol del mediador. Este es un trabajo para el curso de Pedagogía para la Solución de Conflictos del Grupo Colaborativo 1280. Este trabajo es desarrollado y presentado por David Castañeda Henao, Haider Santiago Espinosa Tintín, Marli Tatiana Bastos Ramírez y mi persona, Mateo Rativa Barbosa. ¿Qué es un conflicto? Un conflicto se puede definir como una diferencia entre dos o más partes. Estas diferencias pueden ser tanto de ideas, formas de pensar, valores, costumbres, incluso objetivos que cada una de las partes está persiguiendo. Los conflictos se toman como algo natural del ser humano, dado que el ser humano es un ser sociable por naturaleza y vive en comunidad, por lo que son algo realmente inevitable. Y de hecho no se recomienda evitar un conflicto, sino se recomienda, pues, primero que sean moderados y segundo, sacar lo positivo de estos conflictos. Ya profundizaremos un poco más en su funcionalidad. Los conflictos pueden ser catalogados en base a muchos criterios importantes. Entonces tenemos primero, pues, según la definición del conflicto que se dé, pueden haber conflictos por desigualdades de poder, en donde quien tiene más poder tratará de pronto de imponer sobre el que menos tiene, o el que menos tiene puede tener cierto resentimiento contra el que más tiene poder. Esto se ve en un tipo de conflicto también en relaciones de poder, en donde de pronto haya conflicto entre un jefe y un empleado. También pueden haber conflictos por visibilidad. El ser humano buscará siempre de cierta forma la visibilidad, que sean tomadas en cuenta sus opiniones, sus pensamientos, sus acciones. Y cuando hay algo que interrumpe esto, hay algo que no lo permite, se genera también conflicto. El conflicto también se puede dar de formas agresivas, claro que sí, y pues esto pueden ser constructivas, que en cierta forma ayudan y enseñan, o destructivas, que definitivamente pues no dejan nada positivo. También pueden haber conflictos por contenido y otros tipos más de definiciones. Pueden haber conflictos por las relaciones entre las partes. Pueden haber conflictos, para explicar un poco más esto, de forma interpersonal, que son conflictos que se dan de forma personal y emocional. Un ejemplo de esto muy claro es cuando se da un conflicto con una persona de la familia, que es alguien a quien amamos, y un conflicto tiene desde luego cierto efecto negativo. Este es un ejemplo. Tenemos otros conflictos que son bueno, las relaciones entre las partes también puede ser intergrupal o intragrupal. Los conflictos también pueden ser catalogados según la percepción que se tenga del mismo. Puede haber un conflicto verídico en donde se tiene conocimiento previo del porqué del conflicto desde ambas partes, o incluso puede haber un conflicto falso por una mala interpretación o información que no ha sido comprobada. Estos y muchos más tipos de conflictos es necesario tenerlos presentes porque con base en eso se podrán abordar. ¿Qué es un conflicto? Un conflicto se puede definir como una diferencia entre dos o más partes. Estas diferencias pueden ser tanto de ideas, formas de pensar, valores, costumbres, incluso objetivos que cada una de las partes está persiguiendo. Los conflictos se toman como algo natural del ser humano, dado que el ser humano es un ser sociable por naturaleza y vive en comunidad, por lo que son algo realmente inevitable. Y de hecho no se recomienda evitar un conflicto, sino se recomienda, pues, primero que sean moderados y segundo, sacar lo positivo de estos conflictos. Ya profundizaremos un poco más en su funcionalidad. Los conflictos pueden ser catalogados en base a muchos criterios importantes. Entonces tenemos primero, pues, según la definición del conflicto que se dé, pueden haber conflictos por desigualdades de poder, en donde quien tiene más poder tratará de pronto de imponer sobre el que menos tiene, o el que menos tiene puede tener cierto resentimiento contra el que más tiene poder. Esto se ve en un tipo de conflicto también en relaciones de poder, en donde de pronto haya conflicto entre un jefe y un empleado. También pueden haber conflictos por visibilidad. El ser humano buscará siempre de cierta forma la visibilidad, que sean tomadas en cuenta sus opiniones, sus pensamientos, sus acciones. Y cuando hay algo que entre las metodologías de tratar un conflicto tenemos en especial estas dos, las cuales son el arbitraje y la mediación. Pudieran ser tomadas como algo similar, casi que igual, pero realmente son muy diferentes. Comenzamos por definir el arbitraje. El arbitraje, ¿qué es? Hay un conflicto entre dos o más partes, pero consensuadamente deciden acudir a un tercero. Este tercero va a tener el poder de dictar una resolución sobre ese conflicto. No siempre es algo que las dos partes consensuadamente hacen, o no tan directamente así, sino que en ocasiones la ley del país en donde están es la que decide que un tercero tendrá que decidir en la solución. Les pongo un ejemplo muy claro de esto. Si de pronto una persona roba a otra, las dos difícilmente van a llegar a querer que un tercero resuelva. Desde luego se espera una resolución, pero no es algo tan consensuado directamente. Es consensuado en la forma en que ambos están sujetos a la ley. En esa forma es consensuado. Pero en este ejemplo específico que les doy, el juez va a dictar una sentencia, tanto para que el que robó pague por lo que hizo y el que fue robado reciba cierto beneficio o compensación o reparamiento. Entonces, en el arbitraje se da algo muy importante, que es que una de las partes puede perder, la otra ganar. No necesariamente es así, porque el tercero, el árbitro, por decirlo así, puede dar algo que beneficie a ambas partes. La mediación es un poco diferente porque la mediación se espera que las dos partes, o significa que las dos o más partes,
conjuntamente deciden trabajar para generar una solución. Entonces, en esta, ambas partes deben ceder cierto porcentaje de su requerimiento, de lo que ellos están buscando, para llegar a ese punto consensuado entre las dos, en donde las dos se van a sentir conformes. En este caso no interviene un tercero, a no ser que parte de la mediación ellos lo decidan así, pero este tercero ya no tendría tanto poder como en el arbitraje, sino que de pronto puede ser algo así como una consejería. Es aquí la gran diferencia que hay entre el arbitraje y la mediación. Bueno, continúo con la presentación. La otra pregunta hacía referencia Bueno, la otra pregunta hacía referencia a qué papel desempeñan las emociones, el poder, las actitudes, las percepciones en el desarrollo y transformación del conflicto, qué mecanismos de mediación resultan más efectivos en su manejo. Bueno, estos elementos suelen ser manejados para evitar que se conviertan en un obstáculo para la paz. Como primer aspecto encontramos lo que son las emociones, que son las primeras fuentes para resolver el conflicto. En el desarrollo las emociones son motores que pueden llevar a la agresión o a una resolución creativa. Como segundo aspecto encontramos lo que es el poder, básicamente la distribución y el equilibrio de las emociones juntas. El uso del poder puede generar apresión o un estancamiento si alguna de las partes es demasiado fuerte o si el poder no se equilibra entre ambas partes. En temas de mediación, se debe asegurar que el poder percibido esté equilibrado para garantizar un acuerdo sostenible. Entrando a las actitudes y percepciones, encontramos que las actitudes, una actitud hostil o de enemigo, debe ser modificada a través de la mediación, buscando así una transformación en la actitud de hostilidad a colaboración y cooperamiento. En la parte de percepciones, los conflictos suelen tener percepciones previas que impiden ver la realidad. El mediador lo que hace es trabajar y reestructurar las percepciones, apoyándose en las partes para ver si la situación desde parte y parte mejora. Como mecanismos de mediación efectiva encontramos como primer paso o como primer mecanismo la escucha activa y entendimiento empático de ambas partes. Implica prestar atención al significado del mensaje y reconocer la emoción del otro. Por otra parte encontramos los intereses de las partes. El mediador va a apoyar a las partes a ir más allá de sus percepciones superficiales, logrando así la identificación de sus verdaderas necesidades e intereses para crear un acuerdo genuino entre ambas partes. En temas de reestructuración de percepciones y actitudes, encontramos que el mediador debe tomar una actitud de aceptar y reconocer el problema en términos naturales. Encontramos que eh, el significado de balcón hace referencia a permitir una visión objetiva del conflicto. Uy, pero ¿qué? Caracterización de la acción mediadora, según lo que dice Martín Moreno, basados en la página 34. Entonces decimos que la acción mediadora se entiende como un proceso voluntario, estructurado y guiado por un tercero neutral. El objetivo de este es facilitar la comunicación entre las partes para que estos construyan sus propios acuerdos. Entonces, según Martín Moreno, nos dice que se caracterizan por la neutralidad e imparcialidad, la voluntariedad, la confidencialidad, la comunicación clara y respetuosa, la participación activa, el diálogo para identificar intereses y necesidades y la búsqueda conjunta de soluciones. Entonces decimos que la neutralidad y la imparcialidad en ninguna de las partes pues toma partido, no juzga y tampoco impone pues decisiones. La voluntariedad, la participación no es obligatoria y las personas deciden si permanecen o se retiran del proceso. La confidencialidad del proceso es cuando todo lo que se dice en la mediación debe mantenerse en reserva, pues para que como tal el proceso genere mucha más confianza. Autonomía y protagonismo pues de las partes es cuando las personas involucradas son quienes toman las decisiones y construyen sus propios acuerdos. La comunicación, los mediadores pues promueven un diálogo claro que permita expresar las emociones, intereses y pues las necesidades de cada uno. En el enfoque en intereses, lo que se busca es comprender la raíz del conflicto y no solo la postura inicial que cada uno defiende. En este caso es como una escucha mucho más activa. Y por último tenemos un proceso flexible y cooperativo.
en donde se adapta el conflicto pues a las dinámicas relacionales y a las necesidades específicas de cada una de las partes. Metodología y objetivos generales. El modelo tradicional o lineal de Harvard nos muestra el desarrollo hecho por Fisher, Uri y Patton. Se enfoca en el problema y la búsqueda de soluciones racionales. Este enfoque busca resolver los problemas un poco más desde la razón, más desde algo un poco más analítico y no tanto emocional. Digamos que los alcances que tiene es generar un acuerdo que satisfaga los intereses de ambas partes, que pueda tener un ganar-ganar. Sí, básicamente eso es lo que muestra este modelo y uno de los ejes principales es separar a las personas del problema. Por ejemplo, yo tuve un inconveniente con otra persona. El problema no es la otra persona, el problema es la acción que generó ese problema con la persona. Por eso es importante saber diferenciar entre el problema y la persona. El modelo de Bush y Folger nos habla de un enfoque un poco más transformador y ve el conflicto como una oportunidad para el crecimiento moral. Su enfoque central es la transformación de las relaciones entre las partes y el objetivo es lograr el empoderamiento de ellas. Así, primero reconocemos mutuamente y comprendemos y podemos validar los sentimientos de la otra persona, estemos o no estemos de acuerdo. Es algo que genera un acuerdo entre las partes, siendo que no es el fin principal, sino más bien es un punto de intermediación para ponerme en los zapatos de la otra persona. El modelo circular de narrativo de Sarakov nos habla un poco de la importancia del lenguaje y la comunicación como puntos centrales dentro del conflicto. Sabemos que la buena solución del conflicto es a través de la comunicación y así las partes se pueden entender mejor. Por eso generamos un cambio de la narrativa dominante del conflicto y adicionalmente a eso tenemos como objetivo de construir la historia negativa que mantiene sobre el conflicto y el oponente. Ya no nos vemos como oponentes, ya no nos vemos como rivales, sino nos vemos como iguales y así podemos solucionar esas diferencias que tenemos entre X o Y persona. Ya por último, quiero dejar algunas conclusiones y aprendizajes, y es el valor del conflicto como un valor funcional. El conflicto es un factor de cambio que, si se gestiona correctamente, nos puede llevar a tener acuerdos entre las partes y previene la inercia y genera que podamos hacer un análisis de riesgos y la estructuración de propuestas técnicas y, en el caso de nosotros como economistas, poder generar esa idea de solución y de poder tomar las diferentes partes para generar un todo. La aplicación del modelo de Uri nos enseña las técnicas especialmente para subir al balcón y al puente del oro, que son herramientas directas para la negociación con posiciones inflexibles, por ejemplo, en las cláusulas contractuales o en las justificaciones de costos, que permiten mantener la objetividad y facilitar que la otra parte salve la cara al aceptar nuestra solución. Y ya por último, vamos a entender el rol estratégico del mediador como esas metodologías que nos van a ayudar a gerenciar un rol mediador interno para gestionar los desacuerdos entre nuestros equipos funcionales, ya sea, por ejemplo, el área de finanzas, el área técnica, el área de contratación, y así poder mantener un mismo objetivo que es, en general, el bien común de nuestra entidad.